Bueno, buenas tardes. Este ciclo complementa la muestra de manuscritos que está acá en la sala vecina y vamos a tener unos momentos de murmullo hasta que empiece la actividad acá en el auditorio del Festival Pinap. Pero nos vamos a defender con los micrófonos mientras tanto, como podamos. Y esperemos que se escuche todo lo que decimos, si tenemos algo importante para decir o no. Me acompañan a mi derecha Luis Guzmán, un escritor vastamente conocido. A mi izquierda Hernán Roncino, también vastamente conocido, de dos generaciones diferentes. Y como si fuera la pila. Como si fuera virtuoso. Y la idea es hacer una conversación sobre esto del acto creativo y la ritualidad que los lleva a plasmar manuscritos, porque de hecho ellos están trayendo manuscritos que van a donar a la biblioteca, y es material que seguramente va a estar a disposición de los investigadores como el material que pueden ver en la sala. La biblioteca tiene un patrimonio muy interesante de obras y vienen investigadores felizmente de todas partes a trabajar con esto, así que una generación como la de Luis o como la de Hernán también hacen su aporte a este patrimonio de la Biblioteca Nacional. Para empezar con Luis, todo el mundo recordará su irrupción, no los más jóvenes, pero todo el mundo recordará su irrupción con el mentado Frasquito del 73. Un libro que hizo mucho ruido, pese a ser muy chiquitito, estuvo censurado. Mirá que la segunda parte del refrán es y pocas nueces. Cuidado. Y que en cierta manera instaló a esta señora acá en la literatura, que ya no escribe más como en el Frasquito, ¿no, Luis? No, soy grande. Pero ahí tenías unos compinches interesantes cuando arrancaste. Bueno, no sé de qué vamos a hablar, ni tengo la mínima idea, pero primeros manuscritos no tengo. Por lo menos los primeros 3 libros, Frasquito, Brillo, Cuerpo Velado, porque no existía ni esa costumbre ni ese ritual. Uno lo daba y se iba con la imprenta eso. Escribíamos a máquina, digamos, casi lo primero que existía era la fotocopiadora. Y aparte, manuscrito nunca fui de escribir ni en los cafés, porque lo primero es que no me entiendo la letra. Entonces me ha pasado de escribir un montón de páginas y después cuando quiero ir a ver qué escribí no tengo ni la mínima idea de lo que escribí. Otros amigos como Lamborghini, Chitaroni, les gusta escribir y hacen dibujos, pero no, yo no. Pero esos momentos, por ejemplo, que cuando yo publiqué una autobiografía, La Rueda de Virgilio, Ricardo Pila, no, ¿qué digo? Cuando escribí el Frasquito, Ricardo Pila me trajo el prólogo de él y se le había caído una alcantarilla. Y lo tuvimos que secar todo y estaba todo manchado, ¿no?
Entonces, digo, la relación con los manuscritos, en realidad siempre para mí fue con los manuscritos de los otros, de los grandes escritores, que tuve la suerte y la posibilidad de ver, ¿no es cierto? Porque pude tener la posibilidad de viajar y entonces ver el manuscrito de Joyce, de Tinian Way. Pero quizás lo que más me impresionó es un lugar que hay en Francia que se llama Fontaine de Vaucluse, que es donde empieza Esperando a Godot. Y por eso fui ahí. Y había un museo, un museo Petrarca. Y resulta que Petrarca, el Marqués de Sade, la mujer del Marqués de Sade, era, creo que bisnieta. Tenía una relación, digamos, genealógica. Y entonces en una de las vitrinas había un manuscrito de Sade. Y eso era rarísimo, porque para mí Sade era o la fotografía de Man Ray, o los libros, no me imaginaba que era una persona real. Y ver esa letra manuscrita, la verdad que fue una de las cosas que más me impresionó. Ahí entra esta cuestión generacional del paso de la máquina de escribir a la computadora, que seguramente cambió toda la metodología de trabajo de los escritores, ¿no? Vos hiciste el paso de la máquina de escribir a la computadora. Y sí, uno escribía la letra 22 y después con las máquinas eléctricas que empezaron a surgir, pero era muy difícil todo el trabajo también de corrección, ¿no es cierto? Prácticamente la figura del editor no estaba. Yo creo que, y eso sí del lector, digamos, ¿no? Sí del lector porque Enrique Texoni era el lector de Sudamericana, el editor, pero la figura del editor es muy arriba. Acá tengo un amigo que está allá, que dirige la revista Silva, Marcelo Gargiulo, que me editó Villa y me editó Tennessee. Lamentablemente encuentro muchos errores todavía, pero nos divertimos mucho los dos, porque yo le mando los libros, entonces él me manda lo que marca, ¿no? Dice, con signo de admiración. Entonces yo lo leo y la mayoría de las veces tiene razón, ¿no? Es más, ha escrito parte de mis libros, ha escrito una parte del peletero, le digo, escribí esto vos mejor que yo porque era una parte del puerto, como a él le gusta el puerto y todas esas cosas, el mito del pescador y no sé qué. Y me escribió un capítulo que parecía movilidad. Está loco, esto no sirve para nada. Entonces, yo le pedí una cosa muy simple, ¿no? Y él parecía el capitán Ahab que descubrió la Madrid y digo, esto no sirve para nada. Entonces, lo tuvo que volver a escribir y ahora en la última que va a salir es que también escribió bastante. Pero lo más lindo es cuando yo le descubro los errores que él no descubrió, ¿no? Entonces, ahí se pone muy lindo y nos divertimos bastante, pero aparte de eso es un trabajo muy útil y en eso que decías vos de la computadora para recortar y pegar, antes un trabajo muy complicado, ¿no? Hablando de en París, cuando uno ve los manuscritos de Proust, son unas cosas que son como sábanas, porque hay que ir pegando, cortando. Entonces toda esa experiencia, el otro día estábamos en la casa de Ricardo, de Piller, y con Germán García, y entonces claro, decíamos, pero no teníamos ni una foto. Y es cierto, estamos todo el día juntos.
eso no se estilaba, ¿no? Creo que con Puig aparece, digamos, el escritor con más profesional, digamos, ¿no? Manuel recomendó el frasquito y creo que el Alfiol, creo que Naudi, a Risoli. Por supuesto, en ese momento Manuel tenía mucho peso y lo tomaron en cuenta, pero eran dos libritos chiquitos. Entonces Manuel me decía, usted tiene que escribir libros más grandes, pero no podíamos. Digo, tuvieron que pasar muchos años para que uno pudiera escribir otros libros. Pero con Manuel me parece que se introduce la cosa del escritor como más profesional, ¿no? Lo nuestro era todo un poco más amateur, ¿no? Manuscritos que circulaba, porque hay que pensar que tanto el Fior como el frasquito tuvieron una circulación marginal anterior a su publicación, digamos, ¿no? Prácticamente no había leído toda la crítica en manuscrito, digamos, ¿no? Pero era otra historia, muy distinta de ahora. Gracias, Che. Manuel también tenía por ahí la costumbre del trabajo de guionista. Trabajando en Europa le había insuflado ese tipo de profesionalismo que vos mencionás respecto al manejo del material, la presentación de los textos y demás. Pero me imagino que cuando escribiste el frasquito, lo escribiste en máquina de escribir sin pensar en el libro previamente. Sí, por supuesto. Primero que lo escribí como pude, pero yo me acuerdo, por ejemplo, con el negro Lamborghini vivimos unos meses juntos ahí en Pastel La Valle, y el día de Nochebuena la pasamos juntos, todos solos. Entonces, ¿cómo sería el negro para que yo hiciera de dactilógrafo? Y yo pasé Segregón y Rosé de la máquina, ¿no? Con esas máquinas grandes de oficina, ¿no? Entonces, con Manuel sí, más allá de su experiencia con los guiones, yo recuerdo unas reuniones que tuvimos cuando él escribió de Buenos Aires Zafar, nos juntamos en la casa de él junto con Pesoni, el negro y Pepe Bianco a leer el manuscrito. Manuel era muy cuidadoso con eso, porque fíjate vos que en la primera edición de La Traición que publica Jorge Álvarez, había un error, y él a cada libro que tenía en la librería venía y lo corregía con la Virome, ¿no? Es una locura, ¿viste? Pero era en ese sentido, él le da una importancia que creo que nosotros, que recién empezábamos, no se la damos, ¿no? De alguna manera todos esos primeros textos vienen de alguna máquina, de alguna oficina, ¿no? Porque casi todo el mundo, el que tenía la suerte de trabajar en la redacción de algún medio, pero que trabajaba en cualquier oficina también, utilizaba la máquina oficinesca para la Lexicon 80 y esa parafernalia de fierro que había en esa época, hasta que viene la Olivetti brasilera de plástico y eso. Pero con Hernán la historia es diferente. ¿Vos cómo arrancaste? Bueno, ahora que mencionaste eso de las oficinas, se me vino una escena de Responso. ¿Te acordás que el protagonista pide la máquina a la mujer para poder escribir una nota? Una máquina que es de una oficina, de un ministerio, creo. Yo cuando empecé tenía a mano una máquina de escribir y tipié varios cuentos y una novela que es bien escondida, digamos. Pero a mí me gusta mucho escribir en cuadernos y escribir a mano, digamos. Y lo pienso como una primera instancia de escritura para empezar a pensar un texto y
para empezar a acercar un territorio al mismo tiempo, ¿no? La escritura manuscrita es me permite pensar en los alrededores del territorio que quiero ocupar y que quiero construir. Yo siempre lo pienso, el proceso de escritura como un gran descampado lleno de maleza y que uno tiene que ir abriendo un huequito ahí, ¿no? Para montar algo, para darle forma a algo. Y la escritura manuscrita a mí me permite eso, pensar fundamentalmente, ¿no? Armar un plan, armar un trazado de los personajes. Y cuando todo ese trabajo previo está hecho, está acumulado, está amasado de alguna manera, escribo mucho más rápido después en la computadora, ¿no? Eso me pasa siempre, cuando escribo a mano, trato de desarrollar un texto a mano, mi cabeza va mucho más rápida que mi mano y se produce un desfasaje ahí y todo se comienza a complicar. Pero en la computadora es otra cosa y además siento que hago, mientras escribo en la computadora, además siento que hago realidad una frustración que tengo, que es la de tocar el piano. Siento que toco el piano mientras escribo, entonces cumplo una fantasía al mismo tiempo. Pero la escritura es, cuando me lanzo a trabajar en una novela, es en la computadora. Por eso lo que traje no es un texto manuscrito real y verdadero, sino que es lo más parecido a lo que puede pensarse como un manuscrito hoy en día, digamos, cuando todos los textos están prácticamente, cuando ya la idea del original no existe más, digamos, ¿no? Lo que traje es el primer capítulo de una novela que quedó interrumpida y que está tal cual la escribí en una primera versión, con errores, con repeticiones, con interrupciones. Es un texto que jamás me atrevería a publicar, digamos, pero creo que un manuscrito está asociado al mismo tiempo a la idea de una escritura absolutamente íntima, ¿no? Absolutamente privada. Y el texto que traje hoy creo que se aproxima a eso. Es un archivo que quedó guardado en la computadora y que no está ni corregido, ni pensado, sino que es el texto que me salió de una sentada cuando me puse a escribir eso, ¿no? Creo que entonces la idea del manuscrito hay que pensarla también de nuevo a partir de la desaparición de la idea de original y de la escritura en computadora. ¿Vos cuál fue la primera novela que usaste en computadora? No sé, no tengo idea. Lo que he sacado hace enero a renovar para ir a Nueva York el pasaporte me dice, ¿cuántas veces estuvo en Estados Unidos? 10, 15. ¿Cuándo fue? Dice, ¿qué día para el cumpleaños de su mamá? Me parece mucho tiempo que se murió. No tengo idea. ¿Cuándo apareció la computadora en tu vida? Supongo que apareció por la mujer que tenía al lado. Yo no sé mandar, yo siempre pongo responder al autor. Estoy al mail, responder al autor. Por eso Juan Boiro, que hablábamos, me lo encontré, no nos conocíamos. Yo bajé de un taxi y él me iba a dar una tos y me dice, ¿qué tal, Marcela? Yo pongo a responder al autor para los mails, no manejo la computadora para nada, no tengo celular, pero no por apocalíptico soy integrado. Primero porque me paso todo el día en el consultorio y que me quiere encontrar, me encuentra ahí. Y aparte me complica, no. Y la computadora, lo que sucede es que yo tengo tan incorporado al escribir, al pensar, que yo a medida que voy pensando voy escribiendo. Entonces es como muy inmediata la relación con la escritura. Eso me fue pasando, por supuesto, con los años, ¿no? Entonces no tengo idea. Cuando
yo no me complica también, porque te dicen, entonces pasa todo a un pendrive. Bueno, entonces vas y pasas al pendrive. Y después te dicen, sí, pero eso también después lo tenés que pasar a un sitio. Público no quiero nada. Entonces todo se complica, porque ustedes saben que hay lápidas virtuales, que hay epitafios virtuales, o sea que uno puede entrar a un sitio y comprarse una lápida de acá a la eternidad. Entonces es raro, ¿no? Y es cierto que cambió toda esa cuestión, ¿no? A veces en el trabajo, en mi oficio de psicoanalista, vos te encontrás con los jóvenes acá con Mariano, entonces le pediste el teléfono a la chica. No, dice, lo comunicamos por mensajista. Y digo, sí, pero después hay que poner el cuerpito. Digo, ya, te tenés que poner el cuerpo. Te tenés que poner el cuerpo, te tiembla la voz, te palpita el corazón, te pasan cosas. Entonces mi relación con la computadora no es para nada cotidiana, como lo es para mi hija, por ejemplo. La gente se asombra un poco, confunde la inteligencia con que vos sepas manejar una... Entonces dice, mi nena de 2 años maneja, mirá qué bien que maneja ya. Sí, pero no sé, para mí no significa mucho. Creo que la gran ventaja de la computadora para trabajar como escritor, porque ahora después vamos a discutir un poco, la idea de manuscrito original, yo creo que la idea de manuscrito no cambia, la original no cambia. Lo que sí me parece que la computadora como trabajo para alguien que escribe, recortar y pegar es extraordinario, porque te das cuenta que vos lo que querés en la página 200 lo podés pasar a la 10, creo que es muy difícil, resultaba antes muy difícil. Imagínate una cosa máquina de 200 páginas, llega un momento que ya se acaba. En cambio ahora con cortar y pegar, y la cosa espacial, para corregir, lo ves, en la pantalla lo ves mucho cuando cortás y lo mandás a otra página. Antes no pasaba eso, era un masacote. Iban vendiéndole cinta Scott y ¿cómo era para borrar? El cuerpo ese, que terminaba todo un desastre. Pero en ese sentido, me interesa lo que decís la idea de manuscrito y de original, porque ¿a quién le pertenece? Yo creo que con la función del editor, ¿a quién pertenece el original? ¿Pertenece al escritor o ya no pertenece más? Digamos, porque por ahí es un trabajo compartido ya con el editor. Porque en un momento me parece que antes esa división era mucho más clara. El corrector no era un editor. Ahora el editor es un lector, ¿no? Y tiene bastante peso en lo que vos escribís. A mí me parece que no es así, no sé cuál es tu experiencia, pero no sé. No, generalmente mi experiencia es que presento el texto a la editorial cuando ya más o menos siento que está cerrado y después hay un intercambio sobre eso que está cerrado, digamos, y se pueden producir algunos cambios, algunas intervenciones. En ese sentido es una relación ya final en el proceso de escritura, pero no está presente, digamos, en todo el proceso. Claro que, o sea, la convocatoria de hoy a mí me hizo pensar mucho en esto, bueno, ¿qué presento? ¿Qué muestro? Y me enfrentaba a esta dificultad de definir, bueno, esto es un manuscrito, lo que tengo en los archivos, ¿cómo pensarlo? Por eso decía que habría que repensar esa figura del manuscrito. Claro que la idea del manuscrito, del trazo, me gusta mucho esa relación con el papel, el trazo,
la relación casi artesanal con la escritura ahí. Y lo que vos planteabas sobre la relación con las computadoras y con las tecnologías, me parece que es un gran tema para la escritura, ¿no? Como, no solo en el mismo proceso de escritura, de elaboración, cómo incorporar esas herramientas que ya funcionan de alguna manera independientemente de nosotros, sino cómo pensar eso en la escritura, en los textos, en los tiempos contemporáneos, ¿no? Cómo pensar la relación del hombre con la técnica finalmente, ¿no? Siempre me gusta una entrevista una de las últimas de Gongrowi, donde plantea esa idea de lo humano en busca de lo humano. Una entrevista con un francés, Dominique Leroux. Exacto. Me parece que ese es un tema que está todo el tiempo conflictivo, polémico, cómo insertar la técnica en la escritura, cómo hacer que el autor domine a la técnica y no que la técnica domine al autor, digamos, o lo lleve por caminos que le hagan perder el trazo, que le hagan perder la voz propia o que le hagan perder un registro personal, ¿no? Ese me parece que es un gran desafío de estos tiempos, más allá de lo que vos planteabas de manejar la computadora o no. Sí, yo creo que lo de la computadora en mi caso es absolutamente un prejuicio, sí, no hay duda. Respecto a lo otro que planteás, como un progres, no sé, a mí lo que me parece es que, salvo raras excepciones, el escritor acompaña cada vez más la obra con su cuadro, su persona. En lugar de venir Sabine Serrat, viene, ¿cómo es? Coetze Coropta. No sé qué viene a hacer, no entiendo por qué necesita, no entiendo, porque no debe ser porque el mercado este es tan importante. No estoy hablando de su calidad como escritor, eso es otra cuestión, ¿verdad? Sino cómo que va determinando la función social del escritor. Yo elegí para esta cuestión de un manuscrito acá, algo que se llama así como el último pesista, los pesistas, que en realidad después fue un libro llamado Tennessee. De eso se hizo una película que se llama Sotoboche, que la dirigió Mario Levin con Lito Cruz, que no tenía ni no y Contreras. Entonces, cuando ellos escribieron el guión, Dodi Schroeder y Mario, le faltaba el pasado del personaje. Eso es la historia de dos pesistas. Entonces yo tuve que escribir eso. Lo primero que se modifica es cuando yo recuerdo que me encontré con Lito ahí en Plaza 11 y me dice, pero el libro refleja el espíritu, la película refleja el espíritu. Y yo no sé si lo reflejaba, creía que no. Lo cual es una gran película y me parecía que estaba bien que me hiciera lo que quisiera, ¿no? Hiciera lo que quisiera. Pero es muy distinto cuando vos lees tu texto y cuando lo escuchás y lo está dicho por un cuerpo, por una voz, por un personaje. ¿Sabes cómo te suena? Es muy distinto, ¿viste? Vos te lees y después cuando lo escuchás, ¿cómo yo pude escribir eso? ¿No? Entonces hay un soporte del cuerpo real que lo que se hizo en los libros míos, en el teatro o en el cine, me cambiaron mucho la manera de pensar la cuestión. Entonces el manuscrito que elegí fue ese, digamos, ¿no? Cómo se trabajó primero. Y después dije, si hizo la película que quiso, yo hago el libro que quiero. ¿Por qué?
Entonces, cuando terminó la película, me escribí el libro que yo quería. Porque eso te pasa. Cuando yo edité varios libros, literalmente salgo el frasquito y yo los corrijo todos. ¿Sí? Porque en un momento digo, sí, el libro es mío. Porque en un momento uno lo pierde esa idea. Como es una revisión, ya no sabes si es del editor, de la editorial. Lo grande es que sí es mío. Yo sigo haciendo lo que quiero. Yo lo cambié todo. Hago bastante eso. A mí me parece que el trabajo de la corrección es bastante importante. Vos decís que el manuscrito prácticamente lo entregás, ¿no? Ya corregido. Sí, yo no, aquello me corrigen un montón. Porque escribo apurado, tengo tantas cosas que hacer. Yo trabajo 10 horas de consultorio por día. Como mi mamá era espiritista y escribía en trance, yo también, pero si no, no se entiende todas las cosas que escribo. Y como no tengo problema que me corrijan, y me hacen un favor, digamos, Gargiulo, Ciccaroni, Fagnani, a mí me funciona mucho como lector. Y son ese segundo tiempo donde me permiten, digamos, reflexionar un poco sobre lo que escribo. Y la otra cuestión es que cuando yo escribí el frasquito, yo lo escribí primero como pude, segundo, yo pensaba nada más que en escribir. Ahora tengo un problema. Yo fui perdiendo mucho estilo en mi escritura, salvo cuando escribo una cosa más autobiográfica, porque estoy muy tomado por la trama y por los personajes, que a partir de una novela llamada Villa, yo encontré la posibilidad de escribir personajes. Después escribí una novela llamada El Peletero, donde yo quería escribir un personaje que fuera una mujer, porque creo que es lo más difícil de la literatura argentina. Creo que Puig lo hace muy bien, pero que, por ejemplo, la madre de Cortázar es una versión de Olivera, no es una mujer, es otra cosa. Entonces, es muy difícil escribir una mujer, digamos, como puede hacer por ahí de Faulkner, ¿no? Entonces, a mí la trama me tomó mucho. Entonces, por lo tanto, si me tomó la trama, esto lo discutimos. Nosotros nos juntamos todos los sábados en un café y hicimos un grupo que se llama Los Inútiles. Y vamos a sacar una revista, pero somos tan inútiles, tardamos tanto que ya sacaron una revista llamada Los Inútiles de Acaba de siempre, salir, sí. antes de que nosotros lográramos escribirla, ¿no? Y yo pienso que, y ahí discutimos mucho, sobre todo con Ciccaroni, digamos, yo estoy muy tomado por la verosimilitud. Lo que pasa es que cuando escribís con trama, con personajes, la verosimilitud manda mucho, te toma. Y escribir personajes femeninos es como muy difícil, que no se note que es un hombre que está hablando de una mujer, ¿no? Y es muy poco, no hay tantos personajes femeninos en la literatura argentina. No hay, no puede decir. Bueno, ¿sí? No sé por dónde vamos. No, me quedó para aclarar una duda. Bueno, un chiste que dijiste antes, porque cuando dijiste que te decían Marcela es la mujer de Luis, entonces vos le escribís un mail a Luis y te contesta Marcela, pero a veces es la voz de él que se filtra en el mail de Marcela, entonces es Marcela que te retransmite lo que él dice. En realidad vos hablas con él, pero por intermedio de Marcela. Eso era su imposibilidad con el mail. En realidad es una difamación porque, pero lo que sucede es que el señor está ahí, Mariano, él y Marcela son todos hinchas independientes y yo soy hincha Racing. Entonces soy una persona muy supersticiosa.
Entonces, lo peor que me puede decir mi mujer es: yo no quiero a Racing, yo no quiero que lo quieran. Entonces, cada vez que estoy mirando partido y entra a la pieza, hace un gol, le hacen un gol a Racing. Pero es así. Entonces, le pido por favor que no entre. Entonces, él, que es otro hincha independiente, digamos, por eso dice lo que dice. Pero, bueno, con mi mujer también aprendí mucho respecto, porque ella hizo una película que se llama Las mujeres de Antaure, con Marilu Marín y no me acuerdo, una Sprecher y Erika Riva. Y yo veía cómo iban trabajando el guión, ¿no? Y ahí entendés algo de lo que Manuel hacía, digamos, ¿no? Pues Manuel era muy aburrido, era encantador y muy amigo, pero yo tenía otros amigos como Ricardo, digamos, que nos preguntaban hablar de literatura todo el tiempo. Manuel no hablaba de literatura, que hablaba de los noviazgos, de que estaba enamorado del Tari, que se había peleado con Tari. Y este tipo, ¿a dónde lee? ¿Dónde lee? Y 2 o 3 veces tuve la oportunidad de ver con él óperas. Y leía ahí. Esa era la biblioteca de él. Él venía a la ópera y te la desmontaba como si no estuvieras leyendo un libro. Y te veías una película porque tenía mucho cine de 40. Y con la madre veíamos esa película y Manuel te la contaba y vos decías: esta es la biblioteca de él, lee ahí. En cambio nosotros primero éramos mucho más intelectuales. Tenemos que pensar que yo salgo del 70 y en el 70 cuando comienza en Argentina la difusión y la cuestión del estructuralismo. El estructuralismo nos servía a nosotros para oponernos al realismo por un lado y al cortasarismo no borgiano por el otro. Quiere decir, no a Cortázar los cuentos, pero sí quizás al Cortázar un poco de Rayuela y de los premios. Entonces, en esa cuestión, nosotros salimos al ruedo, porque el otro día trataba de pensar por qué 3 libros como El Frasquito, El Fior y Cuerpos sin Armazón tienen prólogos de Germán García, de Pibe y de Mazota. Eso es más o menos en el 70 y el 73. En el 74 Borges escribe el libro Prólogo de Prólogos y dice: el prólogo, esa especie lateral de la crítica. Entonces yo decía: ¿por qué nosotros escribíamos libros con prólogo? Para crear una lectura, para todo eso estaba. Pero yo creo que era para sacarnos la teoría de encima. Quiero decir que Ricardo le saca todo lo que yo podía haber puesto de teórico en El Frasquito. Porque si no, yo no entiendo las notas al pie del beso de la mujer araña de Manuel, no las entiendo, digo, porque era obvio que él no las podía poner en el texto, digamos, ¿no? Pero acordate que en las notas esas él pone Freud, William Wright, pone Marcuse, pone todas las teorías que se manejaban en ese tiempo, y él no la puede poner en la boca de ningún personaje. Primero, porque no tiene ninguno que cuente eso, y segundo, porque le interrumpe la narración. Pero ¿por qué la pone? ¿Para qué la pone? Y yo digo que la pone porque había una presión de la crítica en los 70 para nosotros muy fuerte. Nosotros teníamos una presión muy fuerte, digamos, ¿cierto? El marxismo por un lado, la semiología por otro, el psicoanálisis por otro. Eran 3 cosas como muy fuertes. Yo creo que hoy en día un escritor entra, por tu experiencia, ¿no? Me parece que entra más liviano respecto a la cuestión teórica
como en la que entramos nosotros, ¿no? Sí, yo pensaba, escuchándote Luis, no solo más liviano en cuanto a lo teórico, sino también creo que en todo tu relato y en todo lo que estás marcando hay una fuerte conexión entre una comunidad, un grupo y la escritura, digamos. Mencionaste varias veces la idea de nosotros. Me parece que hoy en día es difícil enunciarlo así, es difícil que yo diga nosotros. Cuando digo nosotros no sé a qué me estoy refiriendo. Y me parece que esa es una fuerte marca de época también. Más bien escribimos desde donde podemos y a partir de individualidades que tratan de pensar, en mi caso también en relación a ciertas tradiciones. A mí uno de los elementos que aparecen con fuerza en mi proceso de escritura es pensar también cómo resuenan en la lengua ciertas querellas, ciertas discusiones, ciertos debates. Y en ese sentido sí entra la teoría, pero entra en otro sentido, no pesando tanto como por ahí se ponía en juego en los debates de los años 60 y 70. Y también desde un lugar de mucho más desamparo frente a la ausencia de este nosotros, que si bien a partir del 2001 empieza a rearticularse, digamos, más que nada en las grandes ciudades, empiezan a aparecer grupos de lectura, espacios de compartir en términos colectivos lo que uno escribe. Me parece que es la articulación de individualidades. Hay muchos ciclos de lectura, hay muchos espacios, pero no se discute la diversidad o la diferencia estética. Me parece que somos grupos colectivos que leemos, que participamos en antologías, pero ese debate que vos planteabas, que constituye y forma un nosotros, no está. El nosotros desde lo estético, desde lo ideológico, desde lo político, creo que está disperso, está desarticulado, y es un gran desafío, me parece, para los que aparecemos en la literatura, pensar eso, digamos, pensar esas tradiciones que me parece son poderosísimas y que no podemos olvidar, digamos, no podemos empezar a escribir como si todos esos debates ya estuvieran clausurados. Posiblemente el plural, el nosotros, tenga que ver con que desde que empecé como escritor hasta ahora, soy un escritor de revistas, ¿no? Es decir, primero literal, ¿no? Con Germán y con Osvaldo, donde la línea ideológica de la revista la marcaba sin duda Germán. Después la revista Sitio, que hicimos con Gil, con Bruna, con Alcalde, y después la revista Conjetural, que es una revista de psicoanálisis muy tópica, que tiene ya 61 números. Pero cuando fue el 2001, creo, sacamos otra revista llamada Diatribas, que sacamos 3 números. Entonces, soy un escritor de bastantes revistas literarias y la revista literaria tiene que ver con ese nosotros, ¿no? Borges decía que para hacer una revista literaria se necesitaba tener bastantes odios en común. Yo creo que es así, y también bastantes amores en común, ¿cierto? Indudablemente, si uno piensa en literal, digamos, la marca de Marcelo Fernández o el de Gombrowicz era muy notable. Y si piensa en Sitio, me parece que empiezan a como desplazarse esas marcas, ¿cierto? Creo que eso
habla de ese plural que vos mencionabas. Ahora, el otro día que estuve con un chico que es Sabatella, que es jovencito, él le decía algo parecido a lo que decís vos, pero qué bárbaro que ustedes tenían eso. Y claro, nosotros lo teníamos, lo inventamos para sacarnos de encima todo lo que nombré antes, digamos, realismo socialista, pero después a su vez nos teníamos que sacar de encima eso, porque nosotros no aplicábamos la teoría para escribir, fundamentalmente para escribir. Quizás el que más la parodia es Osvaldo, ¿no es cierto? Y el que más lo usa puede ser que en determinadas cosas sea Carnal. Yo jamás uso, por ejemplo, el psicoanálisis en la literatura. Y Panesi me decía una cosa que Jorge Panesi que estaba bien. Panesi me decía, ¿sabes que el psicoanálisis vos sabés lo que es sospechoso? Lo visiona. Mirá cómo la persona. Y tiene razón. Entonces, nosotros a su vez, eso nos sirvió, pero eso también, ese montaje y ese dispositivo también lo tuvimos que sacar. ¿No es cierto? Lo tuvimos que sacar de encima, ¿no? Porque a mí me parece que el problema de la crítica literaria, yo les creo cada vez más en la crítica literaria. Lo que sí me parece apuesto más, cada vez más a lecturas. A lecturas, ¿no es cierto? El corpus de la crítica literaria me parece que a veces complica un poco. Los autores que aparecen, desaparecen, ¿no? Antes todo el mundo, todo te lo explicaba Julián Esteva, y ahora te lo explica Walter Benjamin. Y no sé, es complicado, ¿no? Y sí, grandes escritores, esto no estamos hablando de Benjamin, que se entiende, ¿no? Estoy hablando de como los efectos de eso. Entonces cada día creo más en una cuestión de la lectura proveniente para mi gusto, de la literatura. Lo que un poco decía Libertera, ¿no? Porque él habla de la crítica literaria, una crítica proveniente de la literatura, que creo que es la que hace Borges y la que hace Villa. Y que creo que como continuadores, me parece que es la que hace Ricardo Villa, en El último lector, y la que hace Héctor Libertera, digamos, ¿no? Una crítica que venga de la literatura, ¿no es cierto? Que no... imagínate que nosotros teníamos, bueno, si uno piensa en la obra de Barthes, uno tiene que diferenciar el Barthes más semiológico del Barthes los ensayos críticos, que es el que más me gusta a mí, ¿no es cierto? Entonces, la teoría tenía un peso muy fuerte. La biblioteca editó la edición facilita, literal, y cuando yo lo presenté digo, bueno, lo que mejor puede pasar es que no se transforme en un monumento, quiere decir que se pueda leer, porque si no, chao. La que editó la biblioteca ahora. Claro, si no está muerta. Claro. ¿Sí? Porque nadie mejor que el escritor sabe que el problema que tiene entre manos siempre es el próximo libro. El escritor sabe cuál es la maquinita que tiene. Digo, uno sabe. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo, el día que no tenga más que decir, voy a escribir sobre otras cosas. Porque, digo, uno sabe que el problema siempre es lo que tenés entre manos. Más allá de la crítica, más allá de los conocimientos, es la materia que vos, cómo resolvés el problema que tenés entre manos, ¿cómo hacer? Y eso en cada libro que vos escribís. Por supuesto que grandes obras como la de uno puede pensar en Bastos, hay un remanente de algo parasitario que vos podés decir, me gusta más este libro que este otro. Obviamente, posiblemente Yo el Supremo sea lo más supremo y te roba, y después haya otra cosa que se funcione como más parasitaria.
pero cada escritor eso me parece que lo conoce bien y es el problema de cada día que uno se enfrenta. Y lo que vos planteabas, yo no sé, cuando hacía el chiste de Paul Auster y eso, lo que yo digo es, a mí me parece que si uno piensa en 1930, entre el 20 y el 30, vos tenés el proceso de Kafka, tenés el Ulises de Joyce, tenés Thomas Mann. Es decir, yo creo que ahora, salvo en la poesía, que me parece que en la poesía Derek Walcott, Joseph Brodsky, Samuel Hannah, se sigue manteniendo una diferencia. Me parece que en la prosa hay una uniformidad, digamos, de estilo, que es muy difícil diferenciar. Como vos decías, en Proust, no lo confundías a Proust con otro escritor que podía estar escribiendo acá. Y yo podría decir que no hay ninguna diferencia entre Murakami, Piglia o Fogel, no encuentro ninguna, como podría decir, vos agarrabas el Ulises o agarrabas Proust y había bueno, era así, o Becker. A mí me parece que hay, no sé, que hay más uniformidad de estilo, ¿no es cierto? Si no tienen que ser cosas muy tópicas, que no entran en justamente la más interesante, la que rompen esa uniformidad, ¿no? No, también hay globalización. También hay globalización. Sí, claro, eso. Claro. Con este camino de hablar de cómo escribís y estas cosas que siempre suenan triviales, uno se da cuenta que en realidad está hablando de cuestiones más complejas, ¿no? Más allá de que un escritor escriba a mano, como decía Hernán, como escribe Cohen, como escribe Everward, no tiene ni computadora, ni máquina de escribir, ni biblioteca. Es el único caso que yo conozco de escritora sin biblioteca. Pero más allá de una supuesta comodidad para afrontar el texto y para llevar adelante el objetivo de llegar a un libro, a mí me sigue sorprendiendo, Luis, que vos mencionás, por ejemplo, esta función de un editor que a mí no me parece tan generalizada como a vos te resulta. Yo veo muy disminuida la función de los editores en general. De hecho, bueno, en los grandes sellos los editores han perdido poder y ya ni siquiera definen que un libro se edite o no se edite. Antes el editor decía se edita y se editaba. Hoy día lo dice el gerente comercial, si se publica o no se publica. Y el editor pasa a trabajar más cercano a eso que vos mencionaste, que es el corrector. Es el que te señala, te sugiere, te apostrofa la frase que vos estás construyendo. No sé, Hernán, si vos tenés una mirada parecida a eso. Sí, no, mi experiencia con la edición, con la publicación de libros tiene que ver con este fenómeno llamado de pequeñas editoriales o editoriales independientes, en donde ahí no hay un gran gerente editorial y la editorial está funcionando con otros parámetros, digamos, ¿no? En mi caso son los de Interzona, la vieja Interzona, y el de Eterna Cadencia, en donde el vínculo con el editor es mucho más cercano, mucho más fluido incluso, y donde, digamos, la relación con la lectura del texto es una relación que tiene tiempo, que tiene discusiones, que tiene debates. Entonces se parece, no conozco cómo funcionaba antes, pero tal vez a las viejas editoriales que han abierto las puertas a nuevas generaciones en otra época, en los años 60 o 70 por ahí, ¿no? No experimenté eso de los grandes grupos que sin dudas también influyen en la circulación, en el acompañamiento de la obra. Mi experiencia es una experiencia en donde incluso la circulación y el acompañamiento es constante, digamos, ¿no? Y es muy cercano. Pero también mencionabas antes de cómo, y Luis lo hacía también,
comparto que el gran desafío es, bueno, cómo sigo, cómo se pone un ladrillo arriba del otro en un texto nuevo. Y para responder un poco la pregunta que nos convocaba en esta mesa, el trabajo que yo despliego de alguna manera, y eso me fui dando cuenta después del proceso de publicación, porque la publicación también me enseñó a revisar mi propia escritura. Una vez que publicás y que cerrás y que entregás, el proceso de escritura se resignifica y cambia. Y entonces siento que el proceso de escritura en mi caso funciona con la lógica de un taller, como si fuera un taller mecánico, un taller. Me gusta mucho ese espacio, el espacio del taller no literario, sino el taller en donde los autos entran, se desarman, en donde circula un tiempo muy distinto al tiempo industrial, al tiempo de la producción urgente. Me gusta mucho el tiempo de no hacer nada y de mirar lo que uno está construyendo. Me gusta la perspectiva que se puede tener dentro de un taller para sacar los detalles, para pulir, para volver a armar y desarmar, ¿no? Me gusta mucho pensar que cuando escribo estoy en un taller, no en un taller literario, insisto, porque esa palabra ha quedado adherida a la producción en serie de nuevos escritores o de escritores, a la formación de escritores, sino al espacio que es clásico ya y se ha dicho mil veces, a ese tiempo de trabajo artesanal casi con las palabras, ¿no? Y me gusta mucho el tiempo, finalmente el tiempo que predomina en el ámbito del taller, ¿no? Que es un tiempo que está corrido de la urgencia mercantil, digamos, ¿no? Y entonces uno puede tardar todo el tiempo que sea necesario en construir su propio texto, con sus dificultades, con las angustias que puedan surgir cuando no te sale nada, pero me gusta que en los talleres siempre el mate te acompaña, ¿no? Entonces te haces un mate, volvés, das vuelta en torno al texto, no te sale nada, salís a caminar, pero el texto está esperando ahí en el tiempo del taller. Fueron como una reacción, entonces, salvo una vez que edité en Paidós, que era otro sistema. Ahora, a la idea del taller, a mí me gusta más la de Warner. La de Warner. Sí, me gusta más la de Warner porque yo escribí el primer libro como pude, ¿sí? Y después todo lo demás, el segundo salió casi todo un plagio, pero no un plagio, directamente una copia. Yo escribía pedazos, como me gustaban, y no me podía desprender todavía de lo que había escrito, y escribían mejor que yo. Había pedazos de Rilke, pedazos de escritores absolutamente anacrónicos. Creo que de Leon Bloy. Entonces me gustaba la cosa de Warner, de ir a saquear un poco. Y creo que hasta el cuerpo velado. Lo que pasa es que ahora les saco a los amigos directamente que trabajen. Pero era como muy difícil para mí de un primer libro con esa impronta como era el Frasquito, y fue la manera que yo encontré de poder salir, digamos, a través de una cuestión sí, como mimética, que yo encontraba un pedazo que me gustaba y lo sacaba y lo copiaba. Y lo peor es que nadie se da cuenta, ¿sí? Entonces, si nadie se da cuenta, era maravilloso. Pero el brillo es la primera frase de, creo que el mendigo ingrato de Leon Bloy. Cuerpo velado, pedazo de Rilke, pedazo de Tomás de Quince. Y se veían bárbaros, y decían mucho mejor que yo, obviamente, ¿no? Entonces, nunca tuve ninguna cuestión durante los primeros años.
Después no, después ya la cosa cambió. Pero cambió cuando empezó a abandonar la escritura y a ponerse más la narración, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque nosotros, y otra vez nosotros, escribíamos relatos, ¿sí? Entonces, bueno, estaban los cuentistas, escritores que yo admiro mucho, como Miguel, ¿no? Como Oriente. Claro, pero eran todos patoteras también, tampoco era así. Entonces, nosotros éramos lo que escribíamos, pero no escribíamos cuentos. Y entonces un día dije, voy a escribir cuentos yo también, ¿por qué no? Entonces empecé a escribir cuentos. Después había que escribir novelas, también empecé a escribir novelas. Y después te decían, pero no tenés personajes. Bueno, escribí con personajes. Entonces, también ahí es cierto que la cosa se va modificando bastante. ¿Sí? A mí la puntuación del Frasquito es totalmente delirante y alucinada. Amándome. Ahora, si vos le pones Amándome, es otro libro. Es otro libro. No, es otro libro. Ese es eso. ¿Sí? Eso es eso. Entonces, Te voy a preguntar. ¿eh? Ahí te voy a preguntar. Si le pones Amándome, Jaime Ross, Claro. es uruguayo ese. Pero nunca te lo pregunté esto, pero hay como una bisagra que aparece, creo yo, en la música de Frankie. Ahí aparece como el primer atisbo de lo que va a ser Villa después. Sí, totalmente. La música de Frankie. Pero sí, me fracasaron esos libros. Porque, a ver, yo escribí El corazón de Julio. ¿Cuál era la anécdota? La anécdota era muy sencilla. Era alguien le trasplanta, digamos, en el 83. ¿Sí? O sea que Favaloro me tendría que agradecer. Y con el frasquito también todas las cosas de inseminación artificial podían ponerlo como texto. O sea, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quería contar? ¿Qué le pasa a alguien que recibe el corazón de otro? La anécdota era simple. ¿Qué le metí? Le metí que era el corazón débil de Dostoyevsky, el corazón sencillo de Flaubert, el corazón de la tiniebla. ¿Sí? Le metí todo eso. ¿Sí? Todo en la coincidencia. El 16 de junio del 55 muere el hermano de Joyce en Trieste. Ese día bombardean la Plaza de Mayo. ¿Sí? El Ulises empieza el 16 de junio. Ahora, todo eso es ese libro. Yo quería, en principio, contar simplemente eso. Si vos recibías el corazón de otro, ¿quién era ese otro? ¿Sí? Esto se estalla, se disemina. ¿Sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, Ricardo, yo trabajaba ahí en Viridiana, y él me trae el recorte de Wilcott, que se muere del corazón leyendo el libro sobre el corazón. Ahí me dio la idea de, yo en lugar de poner libro de medicina, puse libro de literatura. El tipo que le trasplantaba el corazón se pone a leer todo el libro, el corazón de la tiniebla. Con la música de Frankie, ¿qué me pasó? Con la música de Frankie me pasa lo siguiente, es una cuestión que salió en los diarios la semana pasada también. Es una persona que asesina taxistas. ¿Sí? El tipo tenía dos libros, una novela en inglés, es una noticia de la Nación, una novela en inglés, policial, y A Sangre Fría, de Truman Capote. Entonces este tipo iba matando según los nombres de las calles. ¿Sí? Finalmente lo agarran. ¿Por qué lo agarran? Porque el hermano lo entrega cuando sabe que es un asesino. Yo quería contar ese drama ético. ¿Sí? Ese drama ético. ¿Qué pasa si vos tenés semejante situación y te ves que tenés que entregar a tu hermano? Como pasó hace días Con el padre. al padre. Como en la vida y la literatura para mí tiene muchas coincidencias, y esto no es una infidencia, un día me viene a ver una persona a pedirme hora y me dice que empezamos a hablar ahí, me dice que él trabaja de psicóloga en la cárcel.
y que acaba de publicar una novela que un tipo mata taxistas. Y yo me quedo un poco impactado y le digo, pero salió hace un mes, le digo, ¿no será un problema como de amnesia? Le digo que no, yo se la di a Ricardo Pingle, que lo leyó. Y no, pero yo me estaba un poco impactado, ¿no? Entonces empezamos a hablar y digo, bueno, pero esa novela está escrita, se llama La música de Frank, y le digo, donde el hermano entrega me dice, no fue el hermano, fue el padre que la entregó, ¿no? Era la psicóloga del asesino, ¿sí? Entonces me quedé, por supuesto nunca la tomé en análisis porque evidentemente le dije que yo iba a estar demasiado más interesado por la historia de Frank que por la de ella, porque es una falta de respeto. Pero yo quería contar ese drama épico que le pasa a alguien que tiene entregado un hijo o un hermano y que me fui. ¿Sí? Entonces, eso creo que, como mi problema como narrador, creo que Garchú lo puede decir, digamos, mi problema como narrador, yo tengo demasiada imaginación, yo no tengo que controlar. A mí es lo que me sobra, se me multiplican, como el manuscrito encontrado de Zaragoza, se me multiplican las historias. Entonces no tengo que, si yo volviera a escribir El corazón de Julio, me gustaría eso, simplemente un tipo que le trasplanta el corazón, ¿de quién? ¿De tal? Y averigua la vida de ese. La vida de ese, justo El corazón de Julio, el 55, lo leído. Yo qué sé, a Chitón es el libro que más le gusta. Pero, digo, uno va cambiando también, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que Borges, y lo que él lo dice, digamos, ¿no? Y eso es una cuestión muy complicada para discutir, porque uno podría pensar también en otros autores, digamos, ¿no? Pero se plantean hoy en día problemas éticos en la literatura, no sé, como plantea Moïse, no sé, me es más difícil pensarlo, digamos, ¿no? O contra, Longin, la cobardía, ¿no? Los problemas los valores. Por eso a mí me parece que la novela policial es un género que te ofrece más facilidades para eso. Vos te das todo, tenés más libertad, digamos, ¿no? Porque el género te ampara, sino que Dios te ampare, porque andá a escribir un policía acá que sea bueno. ¿Cómo hacer? Buen desafío. ¿Ah? Un buen desafío, sí. Sí, ¿cómo hacer? Que sea verosímil, ¿no? Por ahí se plantean, pero se plantean desde otro lugar, la parodia, porque se parodiza todo. En definitiva, está tan desarticulado el formato clásico de la narrativa que te encontrás con versiones paródicas de absolutamente todos los mismos temas, pero por ahí hasta trivializado. Yendo a la obra de Hernán, ya que tenemos Glaxo acá, Un par de libros más que otros. falta la descomposición, pero no, me intrigaba el tema que creo que el Lumbre, que sería la tercera pata y el libro más gordo, digamos, se fue construyendo con estos pasos previos, ¿no? De alguna manera fueron apuntalando esto. Y si bien cada uno tiene una unidad muy clara, tiene no solo una unidad de sentido, sino de lectura, que para cualquier lector es un mundo en sí mismo, la lectura del Lumbre provoca otras cosas, porque es más ambiciosa, porque es más abarcadora, por el mismo tema de los temas que mencionaba Luis.
hay una cuestión ética muy fuerte en el hombre y hay una cuestión histórica también, vinculada a Chivilcoy, a todo lo que implica y demás. ¿Cómo fue llegar hasta ahí, hermano? Bueno, primero quiero retomar algo de lo que planteaba Luis y de lo que planteaba vos en cuanto a los géneros y a cómo se escribe hoy, o las diferencias que por ahí no notás que haya una escritura tan disruptiva o tan que nos interrogue desde otro lugar, ¿no? Yo creo que hay tanto en los géneros como en la cuestión moral o ética que se planteaba recién, hay una pasteurización de la escritura en algún sentido y una incorporación, una anexión de ciertos debates éticos y morales a determinados géneros que funcionan muy bien para la clase media, ¿no? Me parece que el planteo ético que despertaba la película El secreto de sus ojos le gusta mucho a la clase media eso, ¿no? Esos debates pero pasteurizados, digamos, y contados en un lenguaje fácil, accesible. Lo mismo lo que sucede en Relatos Salvajes, digamos, la película que tanto ha generado. Y me parece que después de ver esa película yo salí muy indignado, no por la película y porque sea exitosa, sino por cómo narra la violencia, ¿no? Por cómo trivializa en algún sentido la violencia. A mí me gusta pensar, y las tres novelas de alguna manera lo abordan, me gusta pensar la violencia, pero trabajada desde un lugar absolutamente distinto, como lo hace la película Relatos Salvajes, ¿no? En donde parece que se quiere mostrar ese lado animal de lo humano, digamos, en donde todo se va de control, pero narrado de un modo que la clase media argentina pueda verlo con cierta perspectiva, pueda entenderlo y pueda después discutirlo comiéndose una pizza, ¿no? Y a mí me gusta abordar la violencia precisamente desarticulando lo que a la clase media típica, digamos, lo pueda, digamos, percibir fácilmente. Me gusta abordar o desarticular ese mecanismo que funciona de un modo minucioso y de un modo muy preciso en los pueblos, por ejemplo, ¿no? La violencia no que se desata de un modo explícito, sino la violencia que se va tejiendo minuciosamente en el lenguaje, en lo corporal también y en las miradas. Por lo tanto, la manera de narrar la violencia, creo, en las tres novelas me interesaba mucho y que no caigan en lugares comunes y en lo explícito, ¿no? En Glaxo en especial aparece la voz de un policía o de un fusilador que no es bueno tampoco, y me presentaba a mí como autor un desafío, digamos, ¿no? Cómo narrar desde el punto de vista de un policía, de un tipo que ha fusilado, que ha matado. Y me parece que también es un gran desafío, porque lo he intentado algunas veces, construir el punto de vista de una mujer. En algunos cuentos lo he intentado. Y ese es uno de los grandes desafíos de la escritura también, ¿no? Ponerse en el lugar del otro en algún sentido y pelear todo el tiempo con la mirada propia. Es muy fácil, digamos, que la escritura cuando sale es fácil que no nos interrogue, ¿no? Pero a mí me gusta la escritura que me pone frente a un desafío, digamos, ¿no? y que me interroga todo el tiempo. Escribir desde el punto de vista de un fusilador
es pensar con otra cabeza, digamos, ¿no? Es pensar con mi experiencia, pero construyendo otra mirada, ¿no? Entonces, a mí me gusta retomar, como decía antes, ciertos temas o ciertos debates que parecen cerrados y uno de ellos es poner en el presente discusiones que tienen que ver con lo moral o con lo ético también, pero desde una escritura que tome otros riesgos, que no quede clausurada de alguna manera por un género más o menos manejado por todos o por una mirada pasteurizada de la realidad. Vamos a pasar a las preguntas porque ya se nos va el horario. ¿Quién quiere preguntarle algo? Decían que el conjunto de literatura más o menos unánime, y recién Hernán Mencino decía que se va a ver Relatos Salvajes y después como que se conversa sobre eso comiendo una pizza. Como el arte se ha convertido en un producto más de mercado y ha llegado a un punto que no interpela nada. Pregunto si esto tiene un poco que ver con autores como, digamos, los autores que más se ven ahora, Kafka, hasta si vos querés, Murakami, el último libro de Milan Kundera, si son libros que definitivamente no terminan siendo leídos en un sillón con un vaso de whisky y se terminan de leer y ahí muere, digamos. El libro muere ahí, no interpeló a nadie, sirvió para entretener a los sectores medios, no generó nada, digamos, fue nada más que un consumo que empezó y terminó, y ahí se acabó, se enterró el libro, después desapareció. No sé si esa es como la percepción que yo tengo, me parece que lo que vos decías de Relatos Salvajes, más allá del prejuicio que se tiene sobre la violencia, me parecía que iba en la misma línea, pero no sé si me interpretaría bien. Sí, no. Lo que planteaba está también en línea con lo que decía Luis al principio sobre la función social de la literatura, digamos. ¿Para qué escribimos? ¿Para quiénes escribimos? Claro que hay que actualizar esa pregunta. No es la misma la respuesta que podríamos darle hace 30 o 40 años. Pero también cuando uno se pone a escribir y cuando uno empieza a publicar, también se empieza a cruzársele por la cabeza, más allá del deseo personal, para qué está escribiendo o quién va a leer esto, para qué, o a qué debates uno está colaborando a desarrollar, digamos, en las polémicas que uno pueda generar en los libros, en la propia trama, digamos. Esa es la gran pregunta también hoy que se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es la función social de la literatura? Si no lo ha perdido eso frente a los grandes medios masivos, a la espectacularización del cine también. Yo creo que la escritura frente a ese panorama, la escritura que piensa en términos críticos la realidad, sigue siendo y hoy más que nunca un espacio de resistencia, digamos, ¿no? Frente a eso que vos resaltabas como una cultura de masas que tiende a adormecer más que interrogar, ¿no? Bueno, ¿otra pregunta? Se va. Dale. Sí, no, trabajo mucho tiempo en párrafos, vuelvo una y otra vez, puedo estar mucho tiempo para avanzar, digamos, en Lumbre, que es la novela más larga de las tres, que más o menos llega a unas 300 páginas. Cuando llegué al capítulo 5, yo había escrito
un capítulo que eran como 30 páginas y haber escrito ese capítulo me había demorado, no sé, 4 o 5 meses en escribir esas 30 páginas. Cuando llegué al capítulo 5 me di cuenta que esas 30 páginas no iban, ¿no? Yo me había extraviado, me había salido del cauce de la novela, me había ido por otro lado y tuve que tomar la decisión de sacar esas páginas, ¿no? Y sacar esas 30 páginas era no perder el tiempo, pero había estado 4 o 5 meses trabajando en algo que no iba, ¿no? Entonces sí, me demoro muchísimo en la escritura porque prácticamente cuando avanzo ese párrafo ya está prácticamente, si la editora lo acepta, listo para publicar, ¿no? Entonces me gusta trabajarlo casi como se trabaja un poema también, ¿no? Me gusta pulirlo y corregirlo de esa manera. Y esa rama, esa pata poética es importante para mí, es de alguna manera lo que tiende a justificar la escritura. Esa pregunta que me hacía antes también, finalmente lo que sostiene la escritura y ese trabajo silencioso y sin sentido, digamos, es la pata poética que pueda sostener al texto. Y una buena razón para no tener que escribir un libro de poesía. Exacto. ¿Qué cuesta conseguir editorial? Tienes que pagar. ¿Alguna pregunta más? Yo me quedé pensando. Sí. Yo le quería preguntar a Hernán, ¿en dónde escribís? ¿En qué espacio? ¿En tu casa? ¿En un bar? ¿Decías el mate? Sí, aprendí con el tiempo a perder algunas manías, digamos, antes no, tenía que estar encerrado en un lugar solo, que no me molesten. Y ahora puedo estar trabajando en bares, por ejemplo. Me voy a algún bar, trabajo y no me molesta el rumor y el murmullo del bar. Lumbre la terminé de escribir en un bar, por ejemplo, ¿no? Y antes me costaba mucho, pero eso fue en la medida que fue relajándose el trabajo de la escritura, digamos, y en la medida que fue apareciendo la publicación también, ¿no? Por eso decía que el momento de la publicación para mí fue un momento de aprendizaje, porque no solo era un momento de exposición fuerte, sino era un momento en donde uno revisa todo lo que hizo, todo, cómo trabajó, cómo lo hizo, y te libera de algún modo de todo ese trabajo acumulado, ¿no? Te pone en contacto con los demás. ¿Alguien más? Yo me quería volver a tu pregunta en realidad porque el concepto ese de que un libro tenga algún tipo de incidencia sobre el lector es en definitiva lo que nos pasa a los lectores, a los escritores, de todo, ¿no? Pero es muy difícil interpelar a un texto para que te responda a ese tipo de inquietudes. Yo me acuerdo cuando salió Villa, que escribió este señor que tengo al lado, yo tuve una semana soñando con el personaje de Villa y yo siempre quise escribir una novela como Villa. Villa es una novela que a mí me impactó por la concisión que tenía y por lo logrado del lenguaje en un tema que es muy difícil porque Villa habla de un profesor menor, pero con todo lo que fue la literatura posterior a la dictadura, con todas las aberraciones que se hicieron con el tema y demás, yo creo que fue la primera vez que encontré una novela que había encontrado la raíz del modo de transmitir la mirada de Luis sobre ese capítulo. Pero bueno, el efecto de la lectura es insondable. Si yo te digo que voy a escribir sobre un crimen en un country donde 10 señoras gordas tienen que dirimir quién fue el asesino, vos sabés qué tipo de literatura podés encontrar. Pero no es solo el tema, no es solo
el renglón que elige el escritor para enfocarse, sino que es el tratamiento. En el tratamiento que dé, el tema más trivial puede llegar a ser el tema más profundo. Es la Magdalena de Proust. ¿Quieren agregar algo? Sí. Es cierto que cuando fui al espiritismo por primera vez, digamos, y la única, creo, me dio bastante, con 2 veces que fui me dio bastante, ¿no? El espiritismo es un sistema de decodificación, digamos, ¿no? Si uno lee un libro de Allan Kardec o lee la novela de Nabokov, El Ojo, el medium que recibe el espíritu es un decodificador, porque tiene que decodificar si es un espíritu malo, si es un espíritu burlón, si es un espíritu travieso, si es un espíritu farsante, si tiene un doble. Entonces yo hice un trabajo sobre la relación entre el espiritismo y la novela de espionaje, ¿no es cierto? Porque el espiritismo surgió en Estados Unidos como 3 hermanas escucharon unos ruidos, entonces la madre de ellas escuchó los ruidos, empezó a devolver los golpes, se creó como un código Morse y se pudo descubrir que ahí había un cadáver. Nunca se llega a descubrir quién es el asesino, digamos, ¿no? Pero evidentemente se monta como un relato, digamos, como policial, de espiritismo o de espionaje. De hecho, Conan Doyle, que es un escritor absolutamente de Sherlock Holmes, con ese invento, sin embargo, tiene 2 novelas, una novela espiritista, donde se vuelve fanático del espiritismo, porque ¿qué pasó? Después de la Primera Guerra Mundial, cuando hay tantos muertos y tantos hijos muertos, mucha gente se convierte al espiritismo, entre ellos Conan Doyle, ¿no es cierto? Que su hijo muere en la guerra, al punto tal que se transforma en absolutamente devoto, fanático y defensor. Yo supongo que este código de que si en mi casa se escuchaban ruidos y posiblemente eran las chapas que pitaban por el calor o, digamos, alguna otra cuestión de una cañería que te decían que era tal espíritu, yo supongo que eso disparaba la imaginación de cualquier chico, digamos, ¿no? Entonces, claro, mi primera experiencia, como te decía, creo que la única del espiritismo, que yo quería ver a Gardel, y cuando voy me encuentro con una mujer parecía el exorcista, y no era Gardel primero, tenía que aceptar que Gardel era una mujer, ya no me entraba a la cabeza, digamos, ¿no? Entonces supongo que en mi casa circulaban muchos relatos acerca del espiritismo. Estamos hablando de los años 50, que evidentemente no era una cuestión tan degradada como puede aparecer ahora como práctica de espiritismo, que es mucho más marginal, digamos, tenía otra función. Un poco más parecida del Brasil, por ejemplo, que sigue teniendo un peso fuerte. Entonces eso supongo que puede haber como despertado o acusado como una cosa muy imaginativa, ¿no? Donde había signos y donde hay signos uno inventa, ¿no? Evidentemente lo que se llama literatura paranoica, que es vos ves un signo y le das un sentido, ¿no? En Gombrowicz se ve absolutamente eso, ¿no es cierto? Un gorrión ahorcado quiere decir tal cosa, los labios de tal otra, ¿no? Entonces en ese sentido supongo que puede haber desarrollado como mucha imaginación, digamos, ¿no?
Y también la cosa de cómo cambian las costumbres, ¿no? La cultura, digamos, el relato sobre los muertos, sobre uno de los paseos era ir a la Chacarita, a ver la tumba de Gardel, y ahora para un chico, digamos, es un libro como el de Filiarié, El hombre ante la muerte, y las costumbres ante la muerte van cambiando, digamos, se crean por ejemplo, los velatorios, antes era la casa de familia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en ciertas zonas suburbanas empezaron los robos, entonces también se empezó a trasladar el velatorio. Y yo me acuerdo que mi madre, cuando iba al cementerio de Llanera, que agarraban a las mujeres grandes, a las ancianas de abajo, iban a poner flores a los nichos, le agarraban la escalera y si no daban lo que... Pues la tiraban. Entonces se empieza a aparecer como otra función muy diferente de la muerte, del espiritismo. Son épocas culturales, digamos, ¿no? Y eso me parece cambia. Creo que sí, posiblemente en ese contexto haya desarrollado mucha imaginación, ¿no? A veces demasiado. A propósito de la Chacarita, hubo en algún momento un circuito prostibulario por dentro de la Chacarita, donde con la complicidad de los cuidadores y demás se alquilaban las bóvedas. Y por supuesto la bóveda más demandada era la bóveda de Gardel. Pero hasta eso hubo. Y con respecto a los medios, también la televisión lo ha trivializado. Ahora tenemos un programa que se llama La Medium, que está en un canal de cable, pero que la Medium no es algo oculto como conocimos que era el espiritismo, Allan Kardec y todo eso. En cada familia teníamos un personaje así cercano, sino que esta es una señora de barrio que tiene una familia, el marido es como un ejecutivo, vive en una casa soleada y se cruza a cualquier persona y le hace una diferencia sobre su futuro, sobre el pasado, lo que fue. Me está viendo tu papá, me está viendo tu hijo. Hasta eso lo ha tomado la televisión y lo ha banalizado. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? Damos por terminado. Terminamos acá. Gracias.